Familia amada, estamos hoy aquí en este momento muy contentos de compartir un tiempo en la palabra del Señor. Llegó el momento de escuchar la palabra y dejar que Dios nos hable. Quiero llevarles a una historia bíblica, una historia de escuela dominical, la vida de Jonás. Seguramente usted en algún momento, si lleva años en el Evangelio, ha de haber escuchado esta historia bíblica. Muy famosa porque es donde un profeta de Dios es tragado por un gran pez. Existen varios cantos que narran e ilustran esta historia. Pero vamos a ir a la palabra, porque hoy quisiera, basado a esa historia, poder traer dos consejos de la historia de Jonás. Capítulo 1, y voy a leer toda la historia, empezando en el versículo número 3. Todos sabemos que Dios le habla a Jonás, y la instrucción que le da es que tiene que levantarse e ir a la ciudad de Nínive a predicar contra ella, porque Dios iba a tratar con esa ciudad. Y aquí viene entonces la historia que quiero que usted y yo analicemos, donde vamos a aprender dos grandes verdades. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con desplazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. «¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?», le gritó. «Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida». Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Y los marineros le reclamaron: «¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad?». «Soy hebreo», contestó Jonás, «y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra». Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. «¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?», gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para detener esta tempestad?». «Échenme al mar», contestó Jonás, «y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta». Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar al barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. «Oh Señor», le rogaron, «no nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él, y solo tú sabes por qué». Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Paremos ahí, queridos hermanos. Muy bien. Creo que la historia es más que clara, la historia es más que evidente, pero yo solo quiero destacar algunos aspectos que nos van a servir. Jonás, como dijo, está escrito en el verso 3, huye del Señor. Esa huida del Señor póngala usted entre comillas, porque nadie puede huir del Señor.
en la mente inmadura de Jonás, pequeña de Jonás, él dice: yo voy a huir del Señor. Jonás había sido llamado al ministerio como profeta. Y como profeta tenía una función. Y Dios, entendiendo la función del profeta, pues lo pone a trabajar, pero Jonás se resiste a la instrucción que Dios le da. Entonces claramente vemos que Jonás no solo desobedece, sino es rebelde ante Dios, dándole la espalda y no haciéndole caso a lo que Dios le estaba pidiendo. Él decide embarcarse en dirección contraria hacia donde Dios le había dicho. Y en el verso 4 vemos que viene una tormenta. Ojo, esa tormenta no es una tormenta natural, es una tormenta sobrenatural, porque no es el choque de las nubes frías con las nubes calientes, no, sino es Dios que provoca esa tormenta. Esa tormenta tiene una peculiaridad, es una violenta tormenta, tan violenta que quienes estaban acostumbrados a ver normalmente en sus viajes tormentas, tienen miedo. Tan violenta que los mismos marineros entienden que esta tormenta no es normal. Esta tormenta no es natural. Jamás han vivido una tormenta como la que están viviendo. De tal manera que entienden que esto no es normal, sino es anormal. Dice la Escritura y la palabra que ellos empezaron a ver cómo podían apalear esta tormenta. Dentro de las cosas que ellos hicieron es que desesperados, así dice la Biblia, desesperados, empezaron a orar a sus dioses, no a Dios, sino a sus dioses. ¿Por qué cree usted que empezaron a orar a sus dioses? Porque ellos entendieron que esta tormenta no era normal. Luego dice que empezaron a lanzar, escuche bien, lanzaban la carga por la borda. ¿Qué significa eso? Estos marineros se dedicaban a transportar cargas. Ellos vivían de eso. De tal manera que en el acto de lanzar la carga por la borda, ellos están perdiendo y están trayendo a su vida gran necesidad. No solo corren el peligro de perder su barca, sus recursos económicos y también sus vidas. Todo esto porque un hombre desobedece a Dios y entonces Dios empieza a tratar con ese hombre. Ponga atención que estos marineros son víctimas de un hombre que está en desobediencia. Yo me detengo acá porque aquí tengo la primera reflexión y la primera lección para nuestra vida. ¿Qué hubiese pasado si estos marineros no dejan subir a la barca a Jonás? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran descubierto que Jonás estaba en desobediencia con Dios antes de partir al viaje? Por supuesto, no lo dejan entrar. Pero como ellos no sabían al inicio, lo dejan entrar. Ellos lo llegan a descubrir hasta que está la tormenta constante y sonante. ¿Cuál es la lección y cuál es el mensaje para nosotros en esta parte de esta historia? Ponga atención, por favor. Porque Dios nos quiere enseñar que es vital y es de suma importancia
tener mucho cuidado de quién dejamos subir a nuestra barca. Nuestra barca es la vida. Nuestra barca puede ser nuestro círculo. Ellos dejaron entrar a subirse a Jonás, a un hombre que estaba en desobediencia. De tal manera que cuando Dios empieza a tratar con la vida de Jonás, automáticamente ellos se ven afectados. Ellos están a punto de perder su vida, ya están teniendo pérdidas. Fíjese, aquí viene algo. Cuando uno deja entrar relaciones, actitudes a nuestra vida que no convienen, que no son de ganancia, que no vienen a aportar algo a nuestra vida, lo que vamos a experimentar es pérdidas. Deje entrar a su vida personas y actitudes, va a empezar a tener pérdidas porque esas personas y esas actitudes no van o son contrarias a Dios. Qué tremenda aplicación encontramos en esta escritura, amado hermano. Porque muchas veces uno se pregunta, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué me está sucediendo? Esto no es normal, dice uno. Pero lo que no entiende es que uno ha dejado entrar a su vida relaciones y actitudes que no son correctas. Amistades que en vez de acercarte a Dios, te están alejando de Dios. Relaciones que en vez de llevarte a hacer la voluntad de Dios, te están alejando de su voluntad. Actitudes, porque no todo tiene que ver con personas, sino también con actitudes que en vez de consagrarte, santificarte para Dios, te están alejando y te están acercando, pero al pecado. Y entonces cuando uno deja eso, porque los marineros no tienen la culpa. La única culpa que tienen los marineros es haber dejado entrar a la barca. De ahí no son culpables de la tormenta. No son culpables de que Jonás esté ahí. Entonces tenemos que preguntarnos si lo que estamos dejando entrar a nuestra vida es lo correcto. Porque si no es lo correcto, entonces ponemos en riesgo nuestras cosas, nuestra propia vida. Imagínense ustedes que estos marineros hubieran muerto, si hubiera quedado familias en la orfandad, viudas, y todo por dejar entrar a alguien incorrecto a nuestro círculo, a nuestra atmósfera, a nuestro ambiente. Entonces yo quiero preguntarle, ¿a quién estás dejando entrar a tu vida en esta temporada, en este tiempo? ¿Qué actitudes estás asumiendo que no están sumando para ti? Ten cuidado, porque lo que dejas entrar a tu vida va a determinar si hay ganancia o si hay pérdida. A Jonás no solo le pasó eso, también le pasó a Abraham. Dios le habla a Abraham y le dice: vete, toma tu familia y vete a tu tierra, a la tierra que yo te voy a mostrar. Resulta ser que más adelante, cuando el pasaje se va desarrollando en Génesis, yo quiero llevarle a ustedes para que lo descubramos y para que lo leamos y seamos puntual en lo que estamos compartiendo, en lo que estamos enseñando. Génesis capítulo número 12. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dios le dijo que dejara la familia,
no a su familia. ¿Entiende la diferencia? Dios en ese momento sabía que el único vínculo familiar fuerte que tenía era su esposa Sara. Y cuando Dios llamó a Abraham, estaba llamando a su mujer también. No habían hijos. De tal manera que ese llamado era dejar a todos menos a su esposa. Pero resulta ser que más adelante, en el versículo 5 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Es decir, Dios esperaba que Abraham fuera con Sara, pero Abraham decide irse con su sobrino. En el plan no estaba su sobrino. Su sobrino resulta ahí porque Abraham lo deja ahí. Ahora, esto es de mucho significado, amados hermanos, porque en el siguiente capítulo usted se va a dar cuenta que empiezan a tener problemas, porque empiezan a haber discusiones en los dos círculos. ¿Se da cuenta? Cuando dejamos entrar actitudes y relaciones, entonces nos metemos en graves problemas. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, porque le he estado hablando que no solo son personas, también son actitudes que uno deja entrar a su vida. Capítulo 5. Dice que había un hombre llamado Ananías que junto a su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte de dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total a la venta con el consentimiento de su esposa. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿A quién dejó entrar Ananías a su corazón? A el enemigo, al engañador. Qué cosa tan tremenda lo que estamos aprendiendo hoy. Dice el verso 7 que como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber, y Pedro le pregunta: ¿fue este todo el dinero que tu esposo recibió por la venta? Dijo: sí. Entonces vienen: ¿cómo pudieron ustedes dos pensar en mentirle y poner a prueba al Espíritu Santo del Señor de esta manera? Entonces vemos que cuando les estoy hablando de dejar entrar, no solo son personas que van a restar y que van a poner en peligro nuestra visión, nuestro proyecto. Yo conozco a mucha gente que estaba bien consagrada, pero nomás empezaron a convivir con amigos, con amistades, en relaciones, se desaparecieron. ¿Qué pasó? Les pasó lo que a estos marineros, solo que con Jonás. Dejaron entrar a un hombre en desobediencia a Dios y entonces están con esta terrible situación. Entonces, ten mucho cuidado, amado hermano, de quién dejas entrar a tu vida o qué es lo que estás dejando entrar a tu vida. Personas, relaciones o actitudes. Contrario a eso, en una ocasión Jesús le dice a un pequeño hombre: hoy quiero quedarme en tu casa. Y dice que Zaqueo bajó, que estaba en un árbol, y fue corriendo a preparar su casa, y llega Jesús. ¿Y qué pasó ahí? Dice que Zaqueo se convirtió al Señor. O sea, si vas a dejar entrar cosas y personas a tu vida, que sean cosas buenas, que bendigan a tu vida. Amén. Muy bien. Sigamos, porque hay una segunda cosa que quiero enseñar en este momento. Dejamos entonces a los marineros tirando todo, orando a sus dioses, mientras dice que estaba Jonás, durmiendo en la bodega, y llega el capitán a buscarlo y lo regaña.
Porque mientras los otros están tratando de salvar el barco y sus vidas, él está durmiendo y le dice: levántate, ora a tu Dios. Y viene en ese momento donde dice que la tripulación empieza a ver qué está pasando de verdad. Ya habían llegado a la conclusión que esto era un castigo divino. Y entienden entonces que es un asunto de Jonás. Y Jonás les revela qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que mi Dios me habló y me dijo que fuera a tal lugar, pero yo no le hice caso y me vine con ustedes. Y dice la Biblia que los marineros le empezaron a reclamar. Y voy a volver a leer lo que dice parte del verso 8. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? Es que quiero que entendamos que lo que ellos están viviendo es algo espantoso. Entonces, llega un momento donde los marineros le dicen a Jonás: ¿qué debemos hacer para que esta situación se detenga? Y leo el verso 12. Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Y aquí me detengo porque aquí está la segunda cosa que quiero hoy compartir con ustedes de parte de Dios para su vida. Jonás entiende que esa tormenta es por su causa, pero además Jonás entiende cuál es la solución para que ya no haya más pérdida y para que todo se tranquilice. ¿Y cuál era la solución? Que Jonás no estuviera en esa barca. De tal manera que él dice: échenme al mar. Y es más, dice el verso 12: yo soy el único culpable de esta terrible tormenta. Pero quiero que usted note otra vez esta expresión: échenme al mar. Si Jonás hubiera sido más consciente y más responsable, menos orgulloso, menos miedoso, hubiera dicho: tranquilos, yo lo voy a solucionar. Él sabía cuál era el problema, así que él se tenía que tirar al mar, no que lo echaran al mar. Pero ¿por qué Jonás pide que lo echen al mar? Aquí viene la segunda llamada. Y es que esta expresión nos enseña que hay cosas que nosotros debemos asumir, enfrentar, dar la cara. Pero no debemos ser irresponsables y dejar que otros lo hagan por nosotros. Y eso era lo que Jonás pretendía, que otros lo hicieran, porque él no se atrevía, porque él tenía miedo, porque él no tenía la fuerza de voluntad. Pero era su responsabilidad que lo hiciera él solo, pero no quiso y no lo hizo, dice la Escritura que después de que Jonás le dice: échenme al mar, ellos no lo hicieron. Dice el verso 13 que sin embargo, note bien, esa expresión sin embargo nos habla de que los marineros no lo van a tirar, sino que ellos empezaron a seguir remando con más fuerza, dice el verso 13, pero no se tranquilizaba la tempestad. Fue en el verso 14 donde ellos ya no oran a sus dioses, sino le empiezan a orar a Dios, a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, y le empiezan a rogar: no nos dejes morir por la culpa de este hombre. Entonces ellos entendieron que como el otro no tenía el valor de tirarse, ya el verso 15 dice que los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, y al instante se detuvo la tempestad. ¡Wow! Entonces, hermanos,
quiero decirle que uno tiene que aprender a ser responsable, a asumir su rol y asumir su error y enfrentarlo, y no permitir que otros nos tapen nuestro error, sino debemos enfrentarlo nosotros. Yo estoy seguro que esto no nos es ajeno, porque a veces preferimos hacernos, como dice la expresión popular, hacernos los locos y no dar la cara a nuestros errores, ni mucho menos asumir lo que hay que hacer para solucionar el problema y dejar que otros solucionen lo que yo causé. Eso hizo Jonás, y eso es lo que Dios nos está hablando en esta hora, diciéndote: sé responsable y asume tu responsabilidad y da la cara del error que cometiste y haz lo que tengas que hacer para solucionar el problema. Escuche lo que el pasaje que le voy a leer del Salmo 19, verso 12 en adelante dice: porque Jonás no supo enfrentar su error, sino esperó que otros solucionaran su error. De hecho, él nunca se tiró, sino lo tiraron. Ok, dice el Salmo 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aquí está la razón por la cual nos cuesta asumir nuestros errores y ser responsables. Número 1, porque hay soberbia. La soberbia nos cuesta, nos lleva, a no reconocer nuestros errores. Hay que vencer el orgullo. Este salmo nos habla de que esa soberbia, ese orgullo, se había enseñoreado de él. A veces no es miedo, a veces es orgullo. Y para poder hacerlo hay que admitir que en nuestra vida está el orgullo. El verso 12, y voy para atrás, es: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y entonces lo que hay que hacer, en segundo lugar, es admitir que cometí un error y aceptarlo. Todos nos equivocamos, amados hermanos, pero no todos lo reconocen. Jonás no lo reconoció y permitió que el orgullo lo envolvieran, y de esa manera él se desentendió en solucionar el problema. Y el verso 14 nos habla de que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Qué significa eso? Que después de que admitimos nuestros errores y vencemos el orgullo, tenemos que anhelar agradar a Dios. ¿Cómo soluciono este problema? Bueno, ¿qué es lo que dice Dios? Si Dios te pide, ve y pide perdón, hazlo por agradar a Dios. Si Dios te dice, ve y devuelve esta situación, ve y hazlo, aunque eso te va a llevar a un momento duro. Pero será agradable a Dios. Tenemos que enfrentar nuestras responsabilidades y errores y no dejar que otros lo asuman, como pasó con Jonás. Cuando alguien es irresponsable y no asume su error, hay muchas cosas que suceden. Una de ellas es que uno empieza a perder el control de su vida. Ya no es la sensatez que lo dirige a uno, sino es el orgullo. Se daña la imagen de uno.
uno ya no cree en la persona. Y otro aspecto es que uno no se desarrolla. Usted va a ver que al final Jonás sale, le pide perdón a Dios, pero no se desarrolló porque más adelante Jonás sigue enojado, sigue molesto. ¿Qué actitud? Así que, hermanos, yo termino diciéndoles: ¿qué personas estás dejando entrar a tu vida? Y que esas personas traen algo, están en algo negativo, y que eso te está poniendo en peligro tu vida con Dios, tu vida con la familia, tu vida laboral. ¿Qué actitudes estás dejando entrar a tu vida que no están sumando sino te están restando? Y la otra cosa es, si tú cometiste un error, soluciónalo. Da la cara. No dejes que otro lo solucione por ti. Con humildad y con la ayuda de Dios, enfrenta lo que tengas que enfrentar y Dios te va a honrar. Estoy seguro que esta palabra es para alguien en este momento. Y le ruego al Espíritu Santo que hable a su corazón y que sea el Espíritu Santo que traiga ese redarguir en el corazón de aquellos que probablemente han entendido que hay relaciones, personas y actitudes que han dejado entrar a sus vidas y eso no los está beneficiando en nada. Y hay situaciones que hay que resolver en la vida y que estás dejando que otros lo resuelvan y no tú. Y el Espíritu Santo te habla hoy y te presenta esta reflexión. Gracias por tu palabra y por esta llamada que nos haces. En el nombre de Jesús. Amén.